Bienvenidos al Evangelio de hoy, martes 24 de marzo de 2026. Primera lectura. Lectura del libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. En aquellos días, los hebreos partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y empezó a protestar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has subido de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y estamos hastiados de ese manjar miserable. Envió entonces el Señor contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían a la gente. El pueblo fue a decir a Moisés: «Hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Intercede ante el Señor para que aparte de nosotros las serpientes». Moisés intercedió por el pueblo. Dijo el Señor a Moisés: «Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá». Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Es el Salmo 102. Al Salmo respondemos todos. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Escucha, Señor, mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Ustedes no pueden ir a donde yo voy». Los judíos se decían: ¿pensará suicidarse? Pues ¿cómo que no podemos ir a donde él va? Pero Jesús replicó:
Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya les he dicho antes que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Entonces le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, desde el principio lo que les estoy diciendo. Mucho podría hablar de ustedes y emitir un juicio, pero el que me ha enviado es veraz, y solo lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por propia iniciativa, sino que solo hablo lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rogamos a nuestro eterno Padre que sea Él, mediante su Santo Espíritu, el que hable a través de nosotros. Rogamos a Dios que ponga las palabras indicadas en nuestra mente para hablar solo con su verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de San Juan es el Evangelio más elevado entre los cuatro, el que maneja más simbología, el que habla más claramente de la divinidad de Cristo, el que presenta una visión mucho más teológica acerca de Jesucristo y su ministerio. Y dado que se separa un poco de la manera de narrar que usan los otros tres evangelistas, algunos tratan de desvirtuar el trabajo de San Juan. Unos dicen que no es un evangelio confiable, porque omite detalles que otros evangelios mencionan, o cuenta algunos que los otros omiten, o por su uso frecuente de lenguaje simbólico, como lo que mencionamos alguna vez, que Juan al inicio de su evangelio habla de Cristo en los orígenes de la creación, y cuenta el inicio de su ministerio de manera tal que la primera semana de este es un paralelo de la semana en la que Dios crea el mundo. Y claro, a ciertas personas esto los supera y prefieren no creerle a San Juan antes que aceptar que ellos pudieran estar en el error. Porque sí, la Biblia nos cuenta que Juan fue un joven sin mucha instrucción. Esto lo leemos en los Hechos, capítulo 4, versículo 13. Pero la Biblia, la tradición y el consenso general también nos dicen que Juan era el más joven entre los discípulos y llegó hasta una edad avanzada, lo que le dio un margen muy grande para aprender muchas cosas, y que, al tomarse el tiempo de escribir su evangelio, pudiera hacerlo de una manera mucho más clara que si lo hubiera intentado años atrás. Además, cuando Juan escribe, ya los otros evangelios eran conocidos, así que él escribe no con la intención de anular lo que sus compañeros hicieron, sino con el deseo de complementar mejor lo que aquellos contaron. Veámoslo así. Nosotros y otros tres amigos vivimos un suceso que nos cambió la vida, y todos decidimos contar ese suceso. Evidentemente, cada uno de nosotros va a resaltar el aspecto
que más le impresionó del suceso. Y si resulta que nosotros somos los últimos en contarlo, pues querremos hacerlo con detalles que tal vez nuestros amigos omitieron, no porque sea una historia diferente, sino porque el tiempo nos dio la capacidad de notar detalles que no hubiéramos notado sin las horas de reflexión que le dedicamos a ese suceso. Hagamos la prueba. Intentemos entre varios contar una historia que sea conocida por muchos y veremos que habrá variación en los detalles. No porque estemos inventando la historia o ellos se la estén inventando, sino porque cada quien recuerda un mismo suceso de manera diferente. Tal vez por la posición donde estaba, tal vez por el sentimiento que lo invadió en ese momento, o por la razón que fuera. Pero todos contaremos detalles distintos, aunque se trate de la misma historia, porque nos complementamos unos a otros. Y bueno, ¿por qué toda esta introducción? Porque en estos últimos días de la Cuaresma hemos estado escuchando mucho a San Juan y los discursos de Jesús que él conservó, que a él más lo impactaron. San Juan nos recuerda una y otra vez que Jesús dejó constancia de su divinidad en sus palabras y acciones. Y eso no debe ser olvidado. Así como hoy, que Jesús dice que si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y como hemos dicho otras veces, ahí Jesús está aplicando sobre sí mismo aquel nombre divino de yo soy. Jesús está llamando Dios y está declarando que creer en esa verdad es necesario para no morir en pecado. Y es que tal vez ese fue el mayor motivante que tuvo San Juan, que vio a algunos dudar de la divinidad de Jesucristo y sintió que su deber era dejarles claro a sus hermanos esta realidad. Por eso cuando escribe, se enfoca mucho más en eso. Se enfoca en otros temas que los sinópticos no tocan, porque tal vez en su mente se dijo, la gente ya escuchó esto, pensando en la perspectiva de los otros 3 evangelios, y no todos lograron entender algo tan importante como quién es Jesucristo. Tal vez si yo cuento esto otro que mis hermanos no contaron, logre aclararles definitivamente sus dudas. Por eso San Juan a veces omite detalles muy grandes, porque él presupone que a la gente a la que se lo escribe ya conoce esos detalles, y volverlos a contar sería ser repetitivo, y mejor se esfuerza por complementar lo que ya se conoce, para que las dudas no tengan de dónde agarrarse, porque un evangelio no busca reemplazar al otro, sino complementarse mutuamente. Por eso nosotros, como cristianos, no tomamos un evangelio al azar y decimos, solo le creeré a este, a los otros no, sino que consideramos a los 4 un todo, porque no están contando historias diferentes, sino la misma. De la misma manera que hemos dicho que el Antiguo Testamento y el Nuevo no nos cuentan una historia diferente, ni nos habla de dioses distintos, sino de la misma historia de salvación y del mismo Dios que es amor. Y por eso, así como aquella serpiente fue levantada para la salvación de aquel pueblo, así Jesucristo fue levantado para la salvación de todos aquellos que hemos creído en Él.
El Evangelio de San Juan es valioso y es palabra de Dios. Que nadie arranque esa verdad de nuestro corazón. Que toda la gloria sea para Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y amoroso Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo y bendecido día, por la Cuaresma que está terminando, por la Pascua que ya llega, por tu amor que nunca nos desampara, y por la riqueza inacabable de tus escrituras. Te agradecemos por todo lo que diariamente nos enseñas, Padre bueno, por tus correcciones, por lo que nos limpia, nos purifica y nos edifica, por lo que entendemos al instante y por esas cosas que tardamos en comprender, pero en las que confiamos, que han llegado a nuestra vida con un propósito mayor. Pues tú eres grande y no dejarás que a nuestra vida lleguen pruebas que no podamos superar. Te rogamos, Dios bendito, que nos ayudes a ser humildes, que nos llenes de tu amor y tu bondad, para que sepamos actuar siempre como verdaderos hijos tuyos, para que sepamos actuar con dulzura y empatía en todo lo que hagamos. Y enséñanos realmente, Padre, a ser generosos, a no hacer las cosas solamente por interés, sino porque nos nace desde lo más profundo del corazón, porque sabemos que es lo correcto y que sembrar amor es la obligación de cada cristiano. Te clamamos, Padre Santo, que bendigas a todos aquellos que se encuentran enfermos, los que han sido abandonados, olvidados o maltratados. Bendice a los habitantes de calle, que tantas veces son tan despreciados, que en muchas ocasiones solo reciben burlas, ofensas y falta de empatía. Bendice a los migrantes, bendice a los que trabajan en jornadas muy duras, los que se entregan totalmente por darle una buena vida a sus familias. Y bendice, Señor, a todos los pueblos que están sufriendo por causa de la violencia y las injusticias, que hoy padecen grandes males que nosotros ni nos imaginamos o que no alcanzamos a comprender. Que tu amor inmenso alcance a toda la humanidad y renueve los corazones heridos o endurecidos. Señor, no nos des demasiado para no caer en la arrogancia, ni muy poco para no llegar a renegar de ti. Danos lo que tú sabes que es justo, para que te alabemos y te sirvamos siempre. Gracias, Padre bueno, porque siempre nos escuchas y atiendes nuestras súplicas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Redentor y Salvador, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos queridos, por acompañarnos diariamente a compartir la palabra de Dios, a unirnos en oración y reflexionar juntos en el amor de Dios. No se olviden, hermanos, de suscribirse si todavía no lo han hecho y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video.
y a incluirnos en sus oraciones, hermanos, que ustedes siempre están en las nuestras. Que nuestro Señor amado nos bendiga abundantemente, que el Espíritu Santo nos llene de paz y alegría, y que la Santísima Virgen María, Madre tierna y protectora, nos acompañe siempre y nos cubra bajo su manto de amor. Un abrazo fraterno para todos.